¿Qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Pues vamos a darle continuidad a esta parte del cálculo térmico, haciendo un replanteo o una concentración de información, por así decirlo. Cabe recalcar que la temperatura de la habitación es igual a la carga total entre la capacitancia. La carga total, recuerden que son 6 fórmulas, como ya lo vimos en el video anterior, que son conducción, radiación solar directa, infiltración, viento por personas o aparatos eléctricos. En este video únicamente nos vamos a dedicar a calcular el flujo de calor por conducción, la primera parte, y hay que recordar la fórmula antes de irnos a la parte del cálculo. El cálculo de flujo de calor por conducción se considera la siguiente fórmula. De acuerdo al libro de Large, en el capítulo 8 nos menciona que el flujo de calor por conducción es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de lo que nosotros vamos a calcular, que lo vamos a ver a continuación, por la temperatura sol-aire menos la temperatura interior. Lo que vamos a calcular el día de hoy es el cálculo de flujo de calor por conducción. Para el siguiente video vamos a calcular temperatura sol-aire junto con DR, que es la diferencia de radiación de onda corta y onda larga, y HO, que es el coeficiente de convección y radiación. Bien, por lo tanto, este primer cálculo, que prácticamente todo este cálculo nos lleva el 50% de la carga total, pues nos vamos a dedicar a calcular el coeficiente global de transferencia de calor, considerando nuestra fórmula del flujo de calor por conducción. Bien, antes de continuar con el cálculo, nosotros debemos de armar una tabla, se los recomiendo, en donde nosotros tengamos aterrizados todos los datos generales, los cuales nosotros vamos a necesitar al momento de calcular. Datos generales como ya puede ser un simple croquis, datos de la ubicación, en este caso es una cabaña, la longitud, la latitud y altitud, una ubicación de un municipio de Guanajuato, y un corte. Cabe recalcar que no es de toda la cabaña, solamente vamos a calcular una área, como es en este ejemplo. Solamente estoy calculando el área en específico, que es la recámara principal en mi caso. Ustedes pueden agarrar la sala, de acuerdo a las características que ya vimos en videos anteriores. Pueden agarrar el comedor o la recámara principal, como es en este ejemplo, en donde yo tengo proyectada la parte de la planta arquitectónica, asimismo también la parte del corte, y los datos generales que a nosotros nos interesan. Cabe recalcar que se los estoy presentando en Excel, puesto que yo considero que es un poquito más dinámico, ya que al mismo tiempo pueden ver las fórmulas que nosotros podamos presentar en esta área, y asimismo armar su propia estrategia del diseño del formato. Bien, siguiendo con estos datos y antes de comenzar con el cálculo correspondiente, la hora que yo estoy calculando es a las 11 de la mañana, con los datos de hora de medición a las 10 de la mañana. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros vamos a calcular hora por hora las 24 horas del día en cuestiones de nuestra área que nosotros consideremos para determinar la carga térmica. Yo decidí tomar las 11 de la mañana, puesto que es una hora donde tengo mayor asoleamiento y quisiera que ustedes vieran la parte esta del cálculo. Cabe recalcar que el cálculo se comienza principalmente desde las 6 de la mañana, como lo pueden ver aquí en la pantalla. De 6, 7, 8, 9, las 11 de la mañana que estoy calculando yo en este momento, así hasta las 5 de la mañana, cerrando el ciclo de las 24 horas a calcular. Por lo tanto, y reiterando en esta parte, yo estoy calculando a las 11 de la mañana, puesto que quisiera que ustedes vieran la cantidad de información que se puede manejar de acuerdo a la latitud y azimut y otras características que nosotros podemos observar en el cálculo, con la finalidad de que podamos ver casi en su totalidad los principios de este cálculo. Muy bien, por lo tanto, día de diseño, en este caso estoy verificando el 15 de mayo del 2019, hora de medición 10 de la mañana. ¿A qué me refiero con hora de medición? Todos los datos que yo obtuve del cálculo de la hora anterior. El único dato que me va a interesar es la temperatura, que ahorita la vamos a ver.
Tengo temperatura ambiente, esto viene en la metodología a la hora correspondiente es de 24.3 grados Celsius. Y la tenemos que convertir a grados Kelvin. Para convertirlas a grados Kelvin realmente es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sumar la temperatura en grados Celsius más 273.15. Por lo tanto, obtenemos un resultado de 297.45 grados Kelvin. Radiación global. Esta información también ya la tienen en su metodología. En mi caso, a las 11 de la mañana, el día 15 de mayo, es de 425.7 watts sobre metros cuadrados. Humedad relativa del 50%, muy importante. La parte del azimut y elevación, azimut tengo 88.92 y elevación 66.72 grados Celsius. Que prácticamente ustedes ya conocen pues esta información y de dónde obtenerla. Bien, esta información del azimut y elevación corresponde a la gráfica solar. Vemos que está situada en Acámbaro a las 11 de la mañana. Es esta posición y tengo los datos del azimut, de la elevación y del azimut correspondientemente. Continuando con esta parte de los datos y ya sabiendo y conociendo dónde obtengo esta información, pues la temperatura interior es la más relevante en esto. Esto es una cadenita de datos. Y la información que yo voy a ocupar de las 10 de la mañana es la temperatura interior, es decir, este número que yo subrayé de naranja, 23.53 grados Celsius, fue mi resultado que yo obtuve del cálculo a las 10 de la mañana. ¿Sale? Bien, vuelvo a repetir. El cálculo con el que nosotros debemos de iniciar es a las 6 de la mañana. Pero como es el primer cálculo que yo voy a realizar a las 6 de la mañana, ¿cuál es la temperatura interior? Pues la temperatura interior para comenzar va a ser de 23 grados Celsius. ¿Sale? Y conforme vayan saliendo nuestros resultados vamos colocando esto. Por ejemplo, yo que estoy ya en el cálculo de las 11 de la mañana, este dato que está de color naranja, subrayado de color naranja, fue el resultado que yo obtuve a las 10 de la mañana, es decir, aquí. Que prácticamente es todo el cálculo que nosotros vamos a realizar, absolutamente todo. Aquí vemos la capacitancia, que me salió 23.53 en la temperatura del cuarto, en la temperatura interior de la habitación. Por lo tanto, este es el dato que yo debo de ocupar. Por lo tanto, el resultado que yo obtenga a las 11 de la mañana, es decir, el resultado de la temperatura interior que yo tenga a las 11 de la mañana, que es este cálculo, lo voy a ocupar para mediodía, para las 12. Y prácticamente así se va haciendo una cadenita de datos para poder identificar el control de las cargas totales de temperatura. Asimismo, lo convierto en grados Kelvin, que es la suma de la parte de los grados Celsius que yo tengo más 273.15 y me da un resultado de 296.68 grados Kelvin. Otro dato que a mí me interesa es la velocidad del viento. Yo no obtuve el promedio, por lo tanto saqué una máxima y una mínima de ese día, en esa hora en específico. Y el dato que yo voy a ocupar es este, el promedio, 1.75 metros sobre segundo. Seguimos con los datos generales y ahora vamos con los datos de los materiales. Tengo, lo voy a dividir de esta forma, muros exteriores, ventanas y losa. Por lo tanto tengo que despejar todos los materiales que conforman mi estructura en cuestiones de arquitectura. Tengo viga de madera de pino, espesor en metros, 0.15, y la conductividad térmica que ustedes ya tienen en sus metodologías, que es 0.2 watts sobre hora sobre metros cuadrados en grados Kelvin. Recubrimiento de barniz, color natural, el espesor es de 0.001 metros y la conductividad térmica es de 0.2 de acuerdo a lo que me maneja este tipo de proveedores. Ventanas, es un vidrio Tindex color azul, su espesor es de 0.005 metros y la conductividad térmica es de 0.8 watts. En losa, como ustedes pueden observar, en muros tengo dos materiales, en vidrio únicamente tengo un material y en losa tengo 4 materiales que yo voy a ocupar. Tengo el recubrimiento de barniz, que es de 0.001, que tiene 0.2 watts. Madera de pino, espesor de 0.03. La conductividad térmica de este material es de 0.98 watts. El adhesivo pegamento para madera
es de 0.001 metros de espesor con una conductividad térmica de 0.1 watts. Por lo tanto, tengo una losa de concreto. Prácticamente el sistema constructivo es la losa de concreto y la estoy forrando con madera, de acuerdo a esto que tengo aquí. El espesor es de 10 centímetros, de 0.10 metros, y la conductividad térmica es de 1.4 watts hora sobre metros cuadrados en grados Kelvin. Cabe destacar que la conductividad térmica yo ya la investigué, ya la tienen en sus metodologías. Y esta conductividad térmica la podemos obtener ya sea de los catálogos de los proveedores, en donde nos especifican las características térmicas de los materiales. No hay que hacer una investigación muy exhaustiva, la podemos encontrar a primera mano. Inclusive hay páginas de internet donde ya nos manejan la conductividad térmica. ¿Sale? Nota muy importante, lo que no les había comentado hasta este punto, las propiedades ópticas, lo que son la absortancia y emitancia. Ya la vimos en las fórmulas en el video anterior, pero no hemos explicado a cuánto equivale esta absortancia y emitancia. La absortancia en muros y techos equivale al 80%, es decir, cuando yo calcule un muro, cuando me pida absortancia en la fórmula es 0.8. En vidrios la absortancia equivale a 15%, que es 0.15 al utilizar en las fórmulas, y la emitancia, que es prácticamente en muros y techos, del 99%, 0.99, y vidrios del 94%. ¿Sale? Estos datos no se mueven, estos datos ya son estables, por así decirlo. Únicamente debemos identificar qué es lo que yo voy a calcular, ya sean muros, techos, vidrios o ventanas, para poder colocar este dato correspondiente. Todos estos datos, desde este punto de la absortancia, desde la absortancia y emitancia, hasta los pequeños croquis que nosotros vamos a analizar, se los voy a dejar en PDF en la descripción del video o bien en Classroom, para que ustedes puedan observar todas estas características y vayamos viendo todos estos espesores que ya tengo descritos aquí, y al momento de ver las fórmulas no nos cueste tanto trabajo. Bien, por lo tanto, repitiendo esta parte, es bien importante considerar hacer esta tabla de datos generales. Hasta el momento no nos hemos metido en ningún tipo de cálculo muy en especial o en específico, solamente datos generales correspondientes a lo que yo voy a ocupar, a lo que vamos a ocupar para realizar el cálculo térmico de nuestra habitación, ¿vale? Y repito, son las propiedades ópticas. Estos datos ya no se van a modificar, son los que vamos a ocupar en cuestiones de porcentajes en las fórmulas, ¿vale? Y comenzamos desde los pequeños croquis, que es una planta esquemática, un corte esquemático donde me interesa saber alturas y dimensiones, datos térmicos, así como el azimut y elevación correspondientemente, reiterando que es la temperatura que agarramos del cálculo pasado, ¿vale? Cuando sean las 6 de la mañana vamos a agarrar este dato a 23 grados cerrados. Tenemos también datos de los materiales, desde muros, ventanas y losa, con sus conductividades térmicas. Bien, entrando ya en materia, vamos a calcular el flujo de calor por conducción. Esta es la primera fórmula para sacar la carga total de las 6 correspondientes. Y la fórmula nos dicta lo siguiente, que dice que el cálculo de flujo de calor por conducción es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área por la temperatura sol-aire menos la temperatura interior. De esta fórmula, que parece muy sencilla a simple vista, solamente es una resta y multiplicación, no tenemos dos parámetros muy importantes, que es U, el coeficiente global de transferencia de calor, y que es TSA, que es temperatura sol-aire. Por lo tanto, en este video únicamente nos vamos a dedicar a calcular el coeficiente global de transferencia de calor, la parte de U. Temperatura sol-aire lo vamos a dejar para otro video y no tratar de revolverlos con la información que vamos a ver. Bien, para esto hay que conocer los valores muy importantes. El coeficiente global de transferencia de calor U nos dictamina la fórmula de la siguiente manera: es 1 entre HE más EN entre KN más EN entre KN más 1 entre HI. Bien, vamos a analizar bien esta fórmula.
Recuerden que este es el coeficiente de aire exterior, coeficiente de aire interior. En es el grosor del material y Kn es la conductividad térmica del material. La conductividad térmica es esta que nosotros investigamos en nuestras metodologías. Analizando la fórmula, siempre la fórmula empieza 1 entre H, materiales y HI. Si yo nada más tengo un material, por ejemplo en el caso del vidrio, únicamente es 1 entre HE, solamente un EN entre KN y un 1 entre HI. Voy a empezar a calcular el muro. Aquí tengo mis datos. HE, como ya lo vimos en el video anterior en las fórmulas, para muros y ventanas equivale a 34.06. Ese número ya no lo vamos a cambiar. Va a ser para todo nuestro cálculo. HI para techos y muros equivale a 9.36. HE para techos equivale a 17.03 y HI para ventanas equivale a 9.08 watts horas sobre metros cuadrados en grados Celsius. ¿Sale? Estos HE y HI son el coeficiente de transferencia del aire exterior o interior, que prácticamente este aire, por así mencionarlo, va a representar una cantidad térmica al material que nosotros estamos diseñando. Por eso la fórmula empieza con HE, por así decirlo, y acaba en HI, y esto es todos los materiales. Cabe recalcar que esta fórmula se va a hacer tan grande dependiendo la cantidad de materiales que nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, en muros, nos regresamos a nuestra tablita. Aquí tengo la parte de muros, solamente tengo dos materiales, la viga y el recubrimiento. Por lo tanto, solamente voy a tener 2 EN entre KN. ¿Vale? Muy bien. En cuestiones de datos a utilizar, son los siguientes. Como voy a calcular primeramente muros, HE para muros, investigo, es 34.06. HI para muros, 9.36. EN, que es el grosor de mi primer material, EN1, equivale a 0.15 y la conductividad térmica de este material es de 0.2, que es lo que nosotros podemos observar. EN, KN, 0.15, conductividad térmica 0.2. Por lo tanto, el siguiente material, EN debe de ser 0.001 y conductividad térmica, de acuerdo a lo que yo investigué, también es 0.2. Y vemos que prácticamente está en lo correcto. Solamente tengo dos materiales y por lo tanto dos conductividades térmicas correspondientemente. Al momento de sustituir esta fórmula muy sencilla, podemos obtener los siguientes: 1, que es este 1 que vemos aquí, ¿sale? Entre 1 entre HE. HE para muro equivale a 34.06. Bien, para que ustedes también vayan observando en sus calculadoras toda esta parte de cálculos que nosotros vamos a realizar. Repito, es 1 entre HE. HE para muros equivale a 34.06. Aquí tengo los datos que voy a utilizar. Y me sale 0.029. Hay que tratarlo de cerrar a 3 décimas de este tipo de cálculo. ¿Sale? Por lo tanto, ¿qué sigue en mi fórmula? 1 entre H, ya lo tengo, EN entre KN, EN entre KN, que es el espesor de mi primer material y la conductividad térmica de mi primer material. Por lo tanto, 0.15 entre 0.2 nos da 0.750. Continuamos con nuestro otro material, EN entre KN. Este material ciertamente es muy delgado, pero lo tenemos que considerar por separado porque también nos produce energía calorífica. Es de 0.001, que es esta parte, el recubrimiento de barniz natural, y la conductividad térmica es de 0.2. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, haciendo la división de 0.001 entre 0.2 nos va a dar 0.005, o en las calculadoras nos da 5 por 10 a la menos 3, que es el mismo resultado. Aquí yo tengo un 0.
Cabe recalcar que este 0 es que yo modifiqué así mi formato por si yo voy a realizar algún muro que tenga 3 materiales, 1, 2, 3, lo contempla en automático mi formato. Pero como no, en este caso solamente son 2 materiales, lo único que hago es ponerle 0, no me afecta en nada, porque al final de cuentas es una suma aquí abajo, ¿sale? Muy bien, por lo tanto aquí tengo 1 entre HE, su resultado, más EN entre KN, el primer material, más EN entre KN, el segundo material, más 1 entre HI, que es 1, HI para muros, aquí está, 9.36, equivale a punto 107. Bien, por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es realizar toda la suma de mis parámetros que yo calculé hace un momento, todos los que yo tengo debajo de la división del 1. Bien, yo puse la fórmula directa en Excel para que me diera este parámetro, pero la suma de todos estos elementos nos da .891. Por lo tanto, 1 entre .891 nos va a dar 1.12 watts sobre metros cuadrados en grados Kelvin. Y ya tenemos el cálculo de coeficiente global transferencia de calor únicamente para muros. Todavía nos falta calcular para ventanas y losa, que el procedimiento es exactamente lo mismo. Lo único que nosotros tenemos que cuidar es la ubicación del HE y el HI, de acuerdo a lo que yo estoy calculando. Repito, HE para muros 34.06, HI para muros, aquí está, 9.36, y son los valores que yo ocupé aquí en mi fórmula. Entonces ya tengo el primer parámetro. Quiere decir que el muro me está proporcionando una energía calorífica de 1.12 watts sobre metros cuadrados en grados Kelvin. Bien, con respecto a las ventanas y siguiendo el parámetro de cálculo, es la misma fórmula. Si yo regreso a mi tablita donde yo tengo los materiales, veo que en ventanas únicamente tengo un material que es el propio vidrio, con un espesor de 0.005 y una conductividad térmica que es KN de 0.8 watts sobre metros cuadrados en grados Kelvin. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer en ventanas es repetir la fórmula una única ocasión. La fórmula sería 1 entre HE, este va por default, más EN entre KN. Como ya no tengo otro material, ya no voy a repetir EN entre KN, solamente termino la fórmula en 1 entre HI. Por lo tanto, la fórmula y los datos que voy a utilizar son los siguientes: HE para vidrios o ventanas, lo vemos aquí que es de 34.06, y HI para ventanas equivale a 9.08. Por lo tanto, lo que tengo que hacer en estos coeficientes es sustituir la fórmula nada más. La fórmula es 1 entre HE, que es 0.029, que es 1 prácticamente, entre 34.06 más EN entre KN, 0.005 entre 0.8 nos da 0.006. ¿Sale? Como ya no tengo materiales, pues hasta aquí queda mi fórmula y termino mi fórmula en 1 entre HI, que es 1 entre 9.08. Bien, considerando ya estos resultados, que repito es 1 entre HE, que es este número de abajo, que es 1 entre 34.06, porque estoy calculando ventanas, más EN entre KN, el grosor del vidrio, que es 0.005, entre la conductividad térmica de este material que yo investigué, es de 0.8, y hasta ahí queda la parte de esta fórmula de N entre KN, más 1 entre HI, 1 entre HI para ventanas, vemos que es 9.08. Sumando estos valores de abajo, nos da .145. Haciendo la división, 1 entre .145 nos da 6.86 watts sobre metros cuadrados en grados Kelvin.
Repito, en esta parte de Excel yo metí todos los valores. Aquí vemos la suma de todos estos. Y en automático Excel lo que hace es dividirlo entre el número correspondiente a. La suma de todo esto, repito, nos da .145. La suma de todos estos valores. Al dividir 1 entre .145 nos da 6.86 watts sobre metros cuadrados en grados. Una nota muy importante, una aclaración. Como yo estoy metiendo todos los valores aquí en Excel, me está contemplando todas las décimas que yo tengo arrastrando desde mis fórmulas, ¿vale? Como nosotros teóricamente nuestra calculadora la estamos redondeando a 3 décimas, nos va a variar un poco este último número. No importa en este parámetro. Ya sería preocupante de que nos variara mucho el resultado del número que está antes del punto, en este caso el 6, pero por lo regular si lo hacemos directamente desde la calculadora nos va a dar 6.89. No es un parámetro que nos estemos desfasando demasiado. Esto tiene que ver por las décimas que se están guardando en nuestra calculadora, así es que no hay ningún problema en esto. Continuando con el cálculo, ya tengo calculado muros, ya tengo calculado ventanas y lo que me falta por calcular son las losas. Bien, las losas, aquí vamos a ver otra variación del cálculo para que podamos comprender mejor cómo es el funcionamiento de esta fórmula, hablando de EN entre KN y regresando a nuestra tabla de materiales donde tengo la conductividad térmica. Vemos que tengo 4 materiales de diferentes espesores casi. Tengo desde recubrimiento, madera, adhesivo y una losa de concreto y su conductividad térmica de cada uno de estos. Bien, por lo tanto, en nuestra fórmula de EN entre KN, ese EN entre KN se va a repetir 4 veces porque represento 4 materiales. Es decir, que esta fórmula se va a hacer más grande. Tengo EN entre KN, EN entre KN y otros 2 veces EN entre KN representando cada uno de estos materiales. Y es lo que podemos observar aquí. Primero, debo de identificar HE y HI para las losas, que es el coeficiente de transmisión de aire exterior e interior. HE para losas, investigamos, de acuerdo a estos datos que ya se los di en las fórmulas. HE para techos equivale a 17.03, aquí está, y HI para techos equivale a 9.36. Y aquí están los parámetros y los datos que yo voy a utilizar. ¿Qué datos más voy a utilizar? Mi primer material. ¿Sale? Regresamos a la tabla para que se nos haga más claro esto, que es el recubrimiento 0.01 y la conductividad térmica de 0.2. El segundo material con un grosor de 0.03 y conductividad térmica de 0.98. Mi tercer material de 0.001 y conductividad térmica de 0.1 watts hora sobre metros cuadrados en grados Kelvin. Y un cuarto material que es de 0.1 con una conductividad térmica de 1.4. Repito, estas conductividades térmicas es lo que investigué según las especificaciones técnicas de los mismos proveedores. Por lo tanto, toda esta fórmula, como ya tengo más EN entre KN, son 4, se va a hacer más grande. Este es un EN entre KN, EN entre KN, EN entre KN y EN entre KN. Tengo 4 EN entre KN. Y como lo dicta la fórmula es 1 entre, todo esto es entre, HE, los EN entre KN y acabamos más HI. Que aquí lo vemos, 1 entre HI y N entre KN. Por lo tanto, tenemos 1 entre HE, que es 1 entre 17.03 y nos da 0.029, más nuestro primer EN entre KN, que es 0.001 entre 0.2, nos da 0.05, más nuestro segundo EN entre KN, nuestro segundo material, que es 0.003 entre 0.98, nos da 0.030. Nuestro tercer material,
que es 0.001 En entre Kn, que equivale a 0.1, más nuestro cuarto material, que es 0.1 o 0.10, que es la losa, entre su conductividad térmica, que es 1.4, y nos da 0.071. Y finalizando la fórmula, entre 1 entre HI, por lo tanto es 1 entre HI, que equivale para losas 9.36, nos da 0.11. Bien, aquí quiero hacer una aclaración. Aquí hay un error, este número no corresponde porque es 1 entre HE de losas, y HE de losas equivale a 17.03, y aquí lo podemos percibir. Solamente es un error aquí, lo corrijo de una vez. Quiero hacer esta aclaración, que es 1 entre la casilla B125. En mi caso, ustedes van a poner las fórmulas de acuerdo a su identificación de cada una de estas casillas. Por lo tanto, tenemos 1 entre 17.03, que es HE, nos da 0.059. Más En entre Kn1, más En entre Kn2, el 3 y el 4, más 1 entre la parte de HI. Bien, recuerden, primero tenemos que sumar todos estos valores de abajo. Y sumando todos estos valores, nos da 0.28 y décimas. Dividiendo 1 entre 0.28, que es la suma de todos estos, nos da 3.54 watts sobre metros cuadrados en grados Kelvin. Que de la misma forma, como ustedes pueden observar, yo lo que hice ya fue sumar de una vez todos los resultados correspondientes, dividirlo directamente en Excel con las fórmulas de Excel, y nos da 3.54. Por lo tanto, nosotros podemos determinar que ya calculamos el coeficiente global de transferencia de calor de muros, ventanas y losa. Por lo tanto, se da sobreentendido, o mejor dicho, se entiende que todo nuestro cálculo térmico va a estar definido por esas tres variantes, para muros, ventanas y losa. ¿Sale? Estos números aún no los vamos a sumar en conjunto, los vamos a sumar hasta finalizar nuestra primer fórmula, que es el coeficiente global, el flujo de calor por conducción. Ya que tengamos temperatura, sol, aire, ahora sí ya sumamos lo de muro, techos y ventanas. Ahorita es la primera parte, y lo único que hicimos en el cálculo es obtener los resultados del coeficiente global de transferencia de calor. Bien, para la siguiente sesión, para el siguiente video, vamos a ver el cálculo de temperatura sol-aire. Por lo mientras, únicamente vimos el cálculo de flujo de calor global de transferencia de calor, que es el primer parámetro que yo tengo analizado aquí. Y recuerden, esta fórmula se va a hacer tan grande dependiendo la cantidad de materiales que ustedes tengan. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí en la descripción del video o bien en Classroom. Y bueno, por el momento sería todo. Espero que se encuentren bien. Nos vemos.